Y cuando Marx afirma que el proletariado puede acabar, precisamente por esa magnitud demográfica, con toda forma de explotación de clases, en el sentido de la estructura ontológica moderna, lo dice porque, emancipándose a sí misma, emancipa incluso también a la burguesía como clase social. Porque los burgueses, los capitalistas, no son explotadores porque sean malas personas, ni porque sean psicópatas. Alguno habrá, pero también hay psicópatas obreros. Y hay malas personas que son obreras. Los capitalistas cumplen una función social de primera magnitud para que el capitalismo exista. Y es que necesariamente son ellos los que tienen que, mediante la inversión de capital y la recuperación de esa inversión, mediante, entre otras cosas, la extracción de plusvalor que les haya permitido recuperar la inversión inicial para iniciar una empresa, que muchos empresarios no los consiguen. Y por eso no es lo mismo ser empresario que capitalista. Todo capitalista es empresario, pero no todo empresario es capitalista. Según el capítulo sexto del tomo, según el capítulo sexto inédito del tomo 1 del Capital de Marx, reeditado en español por la editorial Siglo XXI Argentina hace unos años, el capitalista solo es capitalista cuando ha recuperado la inversión inicial en su empresa y lo ha hecho de tal manera que el plusvalor y la venta de sus productos le ha permitido tener una recurrencia que iguala o supera esa inversión inicial. Y eso explica un poco la capacidad de movilidad social que tiene el capitalismo. Porque, según Marx, el capitalismo, por su propia inercia histórica, tiende a disolver las clases sociales. Pero debido a la forma en que está estructurada la competencia entre unidades átomas productivas que compiten entre sí y la forma en que los estados burgueses permiten esa recurrencia y esa competencia, esa disolución de las clases sociales y esa movilidad social nunca termina en una disolución completa de la burguesía y del proletariado. Además de otras clases sociales como la pequeña burguesía, el lumpenproletariado, entre otras, los terratenientes, el campesinado que acaba proletarizándose, etc. Por tanto, aquí lo importante, he dicho por tanto 5 veces, no, he dicho por tanto ahora 7 veces. La emancipación de la clase obrera supone al mismo tiempo, en el comunismo, no en el socialismo, pero sí en el comunismo, la emancipación en gran medida de la burguesía de la necesidad que tiene para ser burguesa de extraer plusvalor de trabajadores. ¿Por qué? Porque en el marxismo, según Marx, burguesía y proletariado, aunque son clases que entran en conflicto y en momentos de contradicción son antagónicas, son clases que mutuamente dependen una de otra para existir. Los proletarios necesitan a los capitalistas para poder trabajar y los proletarios necesitan que las empresas capitalistas en las que trabajan funcionen bien para poder trabajar y al mismo tiempo necesitan que no les echen. Y los burgueses necesitan a los proletarios para poder extraer plusvalor y para poder acrecentar su capacidad de reproducción orgánica del capital y de reproducción del ciclo ampliado del capital y de las mercancías. ¿Qué sería el comunismo? El comunismo sería un modo de producción postcapitalista en el cual, partiendo de esa situación capitalista, se ha producido una transición socialista en la cual la burguesía y el proletariado han desaparecido como clases porque ya no existe relación de capital entre ellas. Y por tanto ya no existe conflicto capital-trabajo. ¿Por qué os creéis que existe la negociación colectiva en las sociedades capitalistas democráticas avanzadas? ¿Por qué existe el llamado diálogo social? ¿Por qué incluso existe el estado del bienestar socialdemócrata? ¿Por qué incluso existe el estado fascista corporativo? ¿Por qué incluso los anarcocapitalistas hablan de que burguesía y proletariado se necesitan mutuamente para existir y cooperar? Porque es que, cuidado, en la cooperación también será explotación. La protección y la represión se pueden dar al mismo tiempo en una misma institución histórica. No son antagónicas. El patriarcado histórico es un ejemplo de ello. Al mismo tiempo que reprimía a la mujer, la protegía, porque evitaba la endogamia del grupo social.